¿Qué tal si primero aterrizamos en ti y nos cuentas un poco de tu historia personal para saber cómo has acabado siendo terapeuta de la sistémica, que no es algo muy común, que digamos? El tema de las constelaciones, esto que dices, que Sí. hay gente que no sabe bien qué es, mucha gente se va a temas de estrellas, Sí, ¿no? totalmente. Y no tiene nada que ver. La constelación es una pequeña parte, o sea, si sistémica es esto, la constelación es un punto, ¿sí?, que nace de la sistémica. Hay movimientos sistémicos, hay diferentes ejercicios, diferentes dinámicas, y una de ellas son las constelaciones, como una herramienta muy potente para desbloquear algo de tu vida. ¿Qué tendrá que ver mi padre conmigo? Él es una persona, yo soy otra, pues me he enfadado porque ha hecho esto, y eso no es que tu padre está en ti. Tú eres tu padre, tus células, tu cuerpo viene de ahí. Entonces ese enfado hacia él es un enfado también hacia ti. Y yo, que ahora sé que soy fiel a mi sistema y que necesito sentir que formo parte, estoy buscando esto, la manera de repetir. Entonces aquí el trabajo, lo interesante es poder mirar eso, honrarlo, aceptarlo, porque eso es la clave para todo, poder aceptar primero que eso está pasando y que eso forma parte de mi sistema y de mí. Y después poder decir, aunque lo haga diferente, sigo perteneciendo a los míos. Es necesario, hay un momento de la vida en que el hijo tiene que irse hacia la vida. Y para irse hacia la vida y convertirse en adulto completamente y estar disponible para vivir su propia vida, necesita despegarse un poco de la familia de origen. Hola amigues, soy Irene Neri y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mujer 360. Hoy vamos a hablar de constelaciones familiares, de espiritualidad y de la sistémica. Técnicas o pseudociencias que nos permiten ir hacia adentro, que nos permiten conocernos, reconocer heridas y también ayudarnos a sanarlas. Técnicas que nos ayudan a un desarrollo personal. En fin, hoy vamos a aterrizar en un mundo invisible, en un mundo que nos permite ser y sanar, alejándonos de un mundo matemático, científico y de datos. Os pido que abráis vuestra mente y que escuchéis esta conversación porque estoy segura que os va a hacer pensar de forma diferente. Así que sin más, os voy a presentar ya a nuestra invitada de hoy. Ella es Silvia Marín y es fundadora del Instituto Vivir con Plenitud y terapeuta de la sistémica. Y te doy la bienvenida ya a Mujer 360. Muchas gracias. Encantadísima. Muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco un montón porque además va muy limitada de tiempo y tengo que agradecerle especialmente que haya sacado el suyo en un huequito para poder estar aquí. Pues Silvia, vamos a comenzar ya. Perfecto. Te comento que creo que las personas que nos están escuchando deben tener como un poco de neblina, por decirlo de alguna manera, al respecto. ¿Qué será la sistémica, las constelaciones familiares? ¿Qué tal si primero aterrizamos en ti y nos cuentas un poco de tu historia personal para saber cómo has acabado siendo terapeuta de la sistémica, que no es algo muy común, que digamos? El tema de las constelaciones, esto que dices, que Sí. hay gente que no sabe bien qué es, mucha gente se va a temas de estrellas, Sí, ¿no? totalmente. Y no tiene nada que ver, no va por ahí. Yo, bueno, aterricé en todo esto porque yo era profesora, era maestra, Sí. y estaba en una escuela donde mucha gente se había formado en sistémica. Y yo veía que esas personas tenían más sensibilidad hacia el acompañamiento a los niños, no juzgaban tanto a las familias, veían más allá de esa personita. Y yo dije, yo quiero saber de todo esto, yo quiero acompañar así, quiero mejorar como profesional. Y me apunté a la formación y aparte de herramientas como profesora, empecé a ver cosas en mí. Wow. El lugar que yo había ocupado respecto a mi familia, cómo estaba yo llevándolo a muchos aspectos de mi vida, tema de pareja, la relación con la vida en general. En ese momento mis padres se habían separado y yo como hija, ahora lo sé, me posicioné del lado del más vulnerable, que es lo que suelen hacer los hijos ante algo así. Y me puse del lado de mi madre y rechacé a mi padre. Estuve 4 años en rechazo, sin hablarle. Y la sistémica, las personas que la habían estudiado me decían que eso repercutía mucho en cómo estaba yo en la vida. Y yo les decía, pero ¿qué tendrá que ver mi padre conmigo? Él es una persona, yo soy otra, pues me he enfadado porque ha hecho esto. Y eso no, es que tu padre está en ti. Tú eres tu padre. Tus células, tu cuerpo, viene de ahí.
Entonces ese enfado hacia él es un enfado también hacia ti. Y es un enfado que también se muestra hacia la vida. En ese momento no me lo acaba de creer, porque bueno, como algo nuevo que no has escuchado, y cuando estás en el enfado y dices, no, la culpa la tiene él y con esto yo no puedo hacer nada, yo no puedo salir de este enfado porque él ha hecho esto. Poco a poco empecé a querer saber un poquito más y bueno, la formación para mí fue un cambio muy grande en mi vida. O sea, que lo que me trajo a mí personalmente es un cambio muy grande. Querías aprender para ayudar a esos niños a que se desarrollasen como mejores humanos y acabaste yendo hacia adentro. Eso es. Y sobre la sistémica, simplemente quiero que aterricemos un momento antes de irnos a las constelaciones familiares, que es lo que nos interesa, pero quiero que me digas básicamente qué es la sistémica para poder entender también las constelaciones. La sistémica es una teoría, ¿vale?, que descubrió Bert Hellinger y otros autores. Él lo que hizo es darse cuenta de que había unos principios que, si se tenían en cuenta en la vida, si se respetaban unos órdenes, que si se respetaban, la vida de las personas fluía más fácil, se daba más fácil. Entonces, en la constelación lo que hacemos es buscar qué principios sistémicos no se están teniendo en cuenta, porque la constelación es para trabajar un bloqueo. Entonces, si aprendes la sistémica, no vas a tener que hacer la constelación, o no va a ser tan necesario, porque yo ya sé esos principios. ¿Qué principios se tienen en cuenta en tema de pareja, tema de hijos, a nivel laboral? La constelación es una pequeña parte, o sea, si sistémica es esto, la constelación es un punto, ¿sí?, que nace de la sistémica. Hay movimientos sistémicos, hay diferentes ejercicios, diferentes dinámicas, y una de ellas son las constelaciones, como una herramienta muy potente para desbloquear algo de tu vida. Pues vamos a aterrizar en esta herramienta potente llamada constelaciones familiares, que creo que tanto nos interesa ahora a muchas personas. ¿Qué es una constelación familiar? ¿Qué es una constelación familiar? Difícil de explicar, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Una constelación familiar lo que nos permite es ver la dinámica inconsciente que la persona no sabe qué le está pasando. Es decir, muchas veces es yo, por ejemplo, me quiero ir a vivir a la montaña y no hay manera de encontrar, no es un bloque muy grande, pero bueno, es un deseo que puede tener la persona de yo quiero hacer este movimiento, o yo un poquito más potente, yo me quiero casar con esta persona, ¿sí? Quiero dar el paso de formalizar a un nivel más serio, ¿no?, la relación, y cuando voy a dar el paso me tiro atrás, ¿sí? Ya hemos, como pareja, pues ya hemos decidido que queremos hacer esa ceremonia, de la manera que sea, y justo cuando voy a dar el paso hay algo que me tira atrás. Y me puedo buscar, mi mente va a buscar alguna excusa, algo que dar una explicación a por qué estoy haciendo ese movimiento hacia atrás, ¿sí? En la constelación lo que nos permite es poder ver qué es lo que está pasando a nivel inconsciente que la persona no sabe, ¿sí? Por ejemplo, eso podría ser una dinámica de que la otra persona, o sea, que la persona que tira hacia atrás lo que está haciendo es, para dar ese paso de compromiso hacia alguien, primero tiene que soltar a la familia de origen. Entonces hay veces que es yo quiero, pero cuando estoy a punto de darlo, miro y digo no, voy a dar prioridad a esta mujer, por ejemplo, como hombre, voy a dar prioridad a esta mujer por encima de mi madre, porque este es el movimiento cuando me voy al compromiso con otra mujer. Entonces ahí puede haber un bloqueo y decir no, ¿y yo qué hago ahora? Entonces esa persona no lo sabe, en la constelación lo puede ver. Wow. ¿Cómo lo puede ver? Lo puede ver con Playmobiles, o con muñequitos, o con... Lo que hacemos es trabajar con imágenes. Sí, se le pide a la persona que coloque, que posicione esos muñequitos, cada terapeuta, cada maestrillo tiene su librillo, ¿sí? Hay diferentes maneras, o con personas. Aquí aterrizo un segundo. ¿Roles? ¿Hay dos roles dentro de las constelaciones? ¿Dos roles? Sí, como hay unas personas que representan, ¿no? ¿Es algo así? Sí, vale. Sí. Aquí, por ejemplo, si lo hiciéramos con personas, en este caso, como terapeuta ya sabes de dónde podría venir ese bloqueo,
haces una primera entrevista con la persona, ahí todo es válido, desde un cambio de respiración a un cambio de postura, cuando está hablando de según qué tema, ¿sí? Y ahí vas viendo, vas perfilando por dónde crees que puede ir, y entonces ahí le pides que elija unas personas para que representen esa escena. ¿Sí? Si cuando me ha hablado de la madre yo he visto X, ¿sí? Pues seguramente intuyo que ahí pasa algo. Entonces le pido que elija a alguien de las personas del público, o sea, hace en grupo, se coge una persona, esa persona elige a alguien y la posiciona y le damos la información de que represente a su madre. Entonces esa persona que ahí es la parte que mucha gente dice, esto como una persona ajena totalmente. Una persona que no conoce de nada a la madre de ese chico va a representar a su madre, y va a conectar con sensaciones y con emociones de esa persona que no conoce. Y aquí es donde muchas veces la mente se pierde un poco porque queremos entenderlo todo. Sí. Aquí al final es física cuántica, o sea, es aquello que está pasando, se puede conectar, o sea, está pasando y yo puedo conectar con esa información, y es básicamente esto. Es posible conectar con la información de otra persona siempre y cuando haya alguien que esté gestionando esa dinámica y que cree el contexto para que se pueda dar. Me fascina porque ya estoy siendo capaz de visualizar un poco lo que ocurre o cómo ocurre. Estás diciendo que se hace en grupo. En este grupo pueden ir personas que se conocen entre sí, por ejemplo, madre e hijo, sí. Y siempre se trata un trauma, desequilibrio, desorden, problema de cada una de esas personas que acuden a la constelación. No todas. Vale. O sea, no todas las personas van a hacer la constelación. Normalmente o se elige en ese momento, o no todas las personas van, porque cuando yo voy como representante también estoy trabajando temas míos. O sea, hay personas que asisten, aunque no tengan ningún tema a trabajar, porque si yo también tengo un bloqueo con ese tema, o sea, si me eligen, es que yo estoy en resonancia con ese tema. ¡Wow! Normalmente la persona, yo de hecho recuerdo, haciendo de representante de un tema, decir, esto está en mí. ¿Y te gustaba o no te gustaba que estuviera en ti precisamente? Bueno, no era me gustaba, es yo tengo este dolor, yo tengo este tema por resolver, y esto es una oportunidad para poderlo mirar. Me está dando la sensación que es una herramienta que invita a la clarividencia, es decir, a ver con mucha profundidad, con mucha claridad lo que hay detrás de ese hecho, de ese dolor, y que pasas a lo que son las bambalinas, digamos que estás viendo ya lo que hay a nivel prácticamente microscópico. Para llegar a ese nivel de conciencia, porque al final me parece que también hay que tener un aperturismo mental y un nivel de conciencia grande, la persona que representa o que va a tratar, disculpa si me estoy refiriendo mal, la persona que va a tratar lo suyo a una constelación debe estar muy abierta a lo que ocurre, porque también puede haber gente muy escéptica que diga, esto que me estás contando, ¿no? O sea, creo que al final tiene que haber también una pequeña disposición de la persona que va. Sí, pero normalmente cuando vas ya estás dispuesto a ver, en principio, ¿no? También hay personas que no, y eso también se percibe. Totalmente. Y se suelen destapar cosas que duelen mucho, cosas que dices, ¿cuánto tiempo llevaba yo almacenando esto y no he sido capaz de ver? ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, muchas veces es cuando estás en la primera parte, en la que estás hablando con la persona, la persona te explica la historia que ella se ha contado de eso, pero normalmente no es la realidad. Entonces después cuando lo ve, muchas veces es wow, esto, ¿no? Hay un punto ahí de wow, o a veces es igual, lo intuía, pero muchas veces es, no sabía que esto venía de ahí, ¿no? Que yo ahora había tirado atrás con mi pareja porque lo que me estaba pasando era con mi madre, pues yo no soy consciente, esto en mi vida tampoco se ve, ¿no? Son dinámicas que están ahí pero que no vemos aparentemente. Sí, es como el almacenaje de nuestra historia, consciente o inconsciente, y de repente destapar y dices, ¡qué fuerte! Hay una frase que quería rescatar, que es, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Eso es. Es una buena herramienta, por lo tanto, la constelación familiar, para no repetir eso que quizás han repetido tus papás o tus abuelos y que tú simplemente por herencia genética, energética, estás haciendo también lo propio. Esta es la parte más de la sistémica. Ok. La sistémica, yo lo que hago, por ejemplo, es hacerles ser conscientes, o sea, conocer más su sistema, porque cada sistema, cada familia cada persona es diferente, pero dentro de ese conjunto hay una serie de cosas que se suelen repetir, hay una serie de dinámicas que se suelen dar. ¿Sí? Si miras seguramente el sistema de tu madre, verás algunas cosas que en el sistema de tu padre son diferentes. Cada familia tiene un aroma diferente. Bonita. Y aquello que ha pasado, una de las cosas que sabemos como principio sistémico es que todas las personas necesitamos sentir que pertenecemos. Es una necesidad muy grande el sentir que perteneces. Que perteneces a cualquier grupo. Si yo estoy en un grupo de amigos, necesito sentir que formo parte. Si estoy en el trabajo, también. Pero sobre todo, lo que más nos mueve es el sistema familiar. Poderoso. Incluso aunque hayamos intentado rechazar nuestros orígenes. De forma inconsciente yo estoy repitiendo dinámicas sin conocer la historia. Aunque no conozca aquello que pasó, eso está en mí. Y muchas veces, por ejemplo, si ha habido mucha tristeza en un sistema porque han habido muchas pérdidas, muchos hijos que mueren, o muchos abortos, entonces hay como una dinámica de mujeres, me lo invento, que están en duelo, que no se permiten estar en alegría, porque ha habido dolor. Entonces yo vengo a la vida y digo, yo tengo que ser como esas mujeres, todo esto inconsciente. Entonces aquí está la alegría, pero no la voy a ver, no me voy a abrir a ella porque si no dejo de ser como las mías. O me voy a buscar cosas en mi vida para repetir esa dinámica y vivir abortos o vivir situaciones de pérdida de hijos para sentirme una más. Entonces, esto podríamos decirlo, entonces la gente no puede cambiar, solo repetimos. No, lo interesante es poderlo ver. Cuando lo veo es cuando digo, esto es lo que pasaba y yo, que ahora sé que soy fiel a mi sistema y que necesito sentir que formo parte, estoy buscando esto, la manera de repetir. Entonces aquí el trabajo, lo interesante es poder mirar eso, honrarlo, aceptarlo, porque eso es la clave para todo, poder aceptar primero que eso está pasando y que eso forma parte de mi sistema y de mí. Y después poder decir, aunque lo haga diferente, sigo perteneciendo a los míos. Poder introducir esta idea en mí, incorporarla para abrirme a nuevas posibilidades. Si no lo hago así, muy probablemente seguiré repitiendo, aunque sean cosas que me limiten en la vida. Me fascina porque estás diciendo, sigo perteneciendo, acepto, perdono, cambio. O sea, el orden es un poco este, ¿no? El tengo que aceptar, el tengo que reconocer que esto vive en mí, pero yo estoy dispuesta a vivir de manera diferente, estoy dispuesta a cambiar. Con ese cambio estoy sanando también a mis ancestros, a mis antecesores, o simplemente me sano a mí. Es decir, reubico mi posición en la familia y además se reubican esas personas también siendo conscientes de lo que pasaba, o solo tomas conciencia tú y solo sanas, entre comillas, tú. Depende de lo que sea, muchas veces el sistema lo que necesita es que sea mirado. Que sea mirado. Sí, que se pueda mirar eso, ese dolor que se va repitiendo. Entonces, si hay alguien, y por eso sigue volviendo en generaciones posteriores, hasta que alguien lo pueda mirar y pueda decir, pasó esto. A esta mujer la mataron justo en el parto y por eso ahora después estamos, y esto no se ha mirado, no se ha reconocido. Se quedó ahí con mucho dolor y se apartó. Entonces, es importante que el sistema lo que dice es, esto se tiene que mirar. Entonces se va repitiendo hasta que alguien lo mira. Cuando alguien lo mira, ese peso se libera y sobre todo
Si esa persona después tiene hijos, libera a sus hijos de la necesidad de tener que sacar ese bloqueo, porque ya está mirado. Vamos, que nos viene bien a todos hacernos conscientes de lo que tenemos, de lo que no tenemos y si queremos seguir perpetuándolo, porque las futuras generaciones se ven beneficiadas por lo que estás diciendo. Yo mismo y las futuras. Exacto, por supuesto. Y ahora a nivel personal, de las constelaciones que quizás tú has guiado, que tú has gestionado, ¿qué es de las cosas más potentes que has visto? ¿Cambios o comportamientos o sensaciones que se han despertado en personas? ¿Qué es aquello que a ti incluso te ha sorprendido? La que más me sorprendió es un caso, he estado 12 años. O sea, que tienes colección. O sea, que hay muchos casos y no las recuerdo todas, Sí. Pero hay una que recuerdo perfectamente, Sí. que fue una chica que me explicaba que estaba como bloqueada en su vida, que no acababa de avanzar, que sentía con poca fuerza, poca energía. Entonces estuvimos mirando y le hice colocar Playmobil, todo esto online, Sí. y al colocar los Playmobil vimos que ella se posicionaba muy enganchada a la madre. Yo me pregunté que no estaba en la posición de hija, ¿vale? Porque todo esto como terapeuta sabes cuál es la posición y todo el rato vas en el diálogo con la persona viendo si eso es así o no. No me hablaba del padre, en ningún momento hablaba del padre. Entonces le dije, curioso que en ningún momento me has hablado de tu padre, ¿no? Y me dijo, bueno, es que mi padre nos abandonó, era un tema de pareja, pero ya lo viví también con un abandono cuando yo era muy pequeña y nunca he tenido relación con él, no sé nada, no sé si tenía 5 años cuando dejó de ver a su padre y ahora mismo pues no sé ni si está bien, ni si está muerto, ni si dónde vive, no sé nada absolutamente, ¿no? De ahí venía esta fuerza de vida que a ella le faltaba, que ella no había podido tomar al padre. El padre había sido alguien malo, alguien al que había que rechazar, y ella no podía sentir a su padre en ella. Solo tenía madre, solo tenía energía de madre. Entonces, y normalmente si la madre está en rechazo al padre, el hijo no tiene permiso para mirar con buenos ojos al padre. Claro. Entonces le pregunté si quería trabajar algo de padre y ella me dijo que no, súper importante respetar en qué momento está cada uno. Y le dije, vale, lo vamos a posicionar, pero no vamos a trabajar, porque de momento esto no lo podía todavía procesar. Sí. Entonces colocamos al padre, hicimos un movimiento con la madre de desidentificarse y de encontrar su propio lugar, porque ella como hija pasó a cuidar a su madre. Porque su madre quedó mal, un poco lo que yo explicaba de mi historia, ¿no? Yo me pongo hacia la más vulnerable y rechazo a mi padre, pues era un poco el movimiento que ella tuvo. Y al separarse de la madre, me dijo, uy, ahora puedo ver a mi padre. Wow. Al principio lo quiso poner lo más alejado posible y dijo, al hacer este movimiento ahora he podido ver. Y es esto, cuando estoy tan enganchada a ella estoy viviendo su enfado. Y estoy rechazando a ese hombre y estoy rechazando a mi padre, pero es el enfado de mi madre. Al distanciarse pudo verlo. Entonces le dije, y se emocionó. Y le dije, bueno, pues le puedes decir a tu padre, ahora te veo. No era ni capaz de decir padre, de decirle padre, simplemente dijo, ahora te veo. Y se emocionó y le dije, y me emociono. Y ella repitió, si hacemos frases sanadoras, y ella dijo, y me emociono. Y aquí dejamos la sesión y al día siguiente me levanto con un mensaje a las 24:48 horas con un mensaje de esta persona que me escribía y me decía, necesito que me expliques qué ha pasado, estaba tremendamente removida sin entender lo que estaba pasando. Ayer recibí un mensaje de mi padre, wow, te lo reenvío. Y me envió el mensaje de su padre, me dijo un reenviar, 40 años sin saber nada de su padre. Bueno, estoy con la piel de gallina. Y ella decía, había un punto un poco de yo no quiero esto, ¿no? ¿Qué ha pasado para que esto pase? ¿Qué has hecho con mi padre? ¿No? Entonces aquí le expliqué que no era lo que yo había hecho, sino que ella de alguna manera
había abierto la posibilidad a mirarlo. Y que eso, energéticamente, su padre, que está profundamente vinculado a ella, estamos unidos por un hilo invisible a nuestro sistema, aunque estén en Honolulu, su padre lo había percibido y entonces había sentido que se podía acercar. Espectacular. Un pequeño movimiento en el que de repente todo empieza a, para ella, ordenarse. Ordenarse en cuanto a soy hija de dos personas, me tengo que desapegar de una para poder acercarme a la otra, que de manera, o sea, sin tocarle a la puerta, ha venido a ella. Y claro, yo me imagino que es dejar de vivir según la experiencia de otra persona, porque ella estaba viviendo según la experiencia de su mamá. O sea, las historias que le había contado su mamá, del dolor que le había transmitido su mamá, etc. Me parece espectacular. Te voy a contar algo a nivel un poco personal. Yo estuve viviendo fuera y fue cuando me fui, además muy lejos, me fui a Asia, y fue cuando estuve allí cuando me di cuenta del apego emocional que yo tenía a mi familia. En especial a mi madre, yo he sido muy de mamitis. Y fue cuando me fui, cuando me di cuenta de ese apego, de que yo necesitaba alejarme, con todo el amor, ¿verdad? Que necesitaba alejarme de ellos, de ese núcleo, y empecé a darme cuenta de comportamientos que eran suyos y que yo replicaba. Y que cuando estaba lejos era capaz de verlos, pero cuando estaba con ellos yo nunca los había visto. Y no fue en una constelación familiar, pero me está recordando un poco a eso. En mi caso fue el alejarme geográficamente. El alejarme y tener una llamada al día era mi contacto con ellos. Y sobre todo estar en una cultura tan diferente, permitirme a mí transitar otras calles, conocer otras historias, comer otra comida, que no era lo habitual, que no era lo que era mi día a día, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Simplemente, ya te digo, no era una constelación, pero es que me hizo aterrizar un poco. No es necesario muchas veces hacer una constelación. O sea, ahí la historia que tú te cuentas es voy a viajar porque viajar está bien, porque tengo ese deseo, tengo ese sueño, sí, tu mente te dice eso. Tu alma está buscando ese movimiento para que te conviertas en adulta y poder desidentificarte de tu sistema de origen. Es necesario, hay un momento de la vida en que el hijo tiene que irse hacia la vida. Y para irse hacia la vida y convertirse en adulto completamente y estar disponible para vivir su propia vida, necesita despegarse un poco de la familia de origen. ¿Sí? Entonces seguramente tu alma sabía que necesitaba eso y te buscó. A veces que la vida no lo pone con un trabajo en el extranjero, por ejemplo. O no lo pone con un viaje. Y ese viaje marca un antes y un después porque es ese cambio, me separo un poco para ser yo. Absolutamente. Y llegar a un nivel de conciencia propio que dices, de hecho te sientes un poco incómodo porque empieza a removerse, tal y como has comentado en el caso se empieza a removerse algo internamente y tú te tienes que reubicar también en ti, porque de repente empiezas a vaciarte de cosas, a elegir qué cosas quieres seguir integrando en ti. Y entonces dices, vale, y esto se está moviendo mucho y ahora tengo que gestionarme de nuevo y redescubrirme un poco. Y ahora, Silvia, personalmente a ti, ¿qué es lo más potente que te ha ocurrido en una constelación familiar? Si quieres contarlo. Yo estuve 10 años con neumonía cada invierno. Cogí neumonía y fuerte. Y fui a muchos médicos, fui a un neumólogo, me hicieron tags, me miraron, bueno, yo siempre, la parte médica, es, ¿no? Que muchas veces lo alternativo es la medicina tradicional, ¿no? Y para mí todo suma. Y por supuesto miré esta parte médica y a la vez dije, qué emoción, porque toda emoción, ¿no? Toda enfermedad o todo síntoma físico viene de alguna emoción. Lo que pasa es que yo no era capaz de verlo. En ese momento me estaba formando como conselladora y dije, pues voy a mirar, a ver, ¿de dónde puede venir esto? ¿No? Y hice una constelación y lo que se vio es que yo estaba entre mi padre y mi madre. Con la separación de ellos estaba como intentándolos unir y eso me ahogaba. Lo trabajé y nunca más he vuelto a tener una neumonía.
me impacta muchísimo. Porque dices, ¿qué relación podría tener una neumonía con una separación? Esto no quiere decir que todas las neumonías vengan, ¿sí? Sí, pero exacto. cada uno lo puede... O sea, yo, esa vivencia a mí me ahogaba, no me dejaba respirar. ¿Y cómo se expresaba en mi cuerpo? De esa manera. Wow. De verdad, me fascina el universo y su forma de expresarse. Bueno, el universo, la vida, las emociones, los sentimientos a través de nosotros y expresarse de cualquier manera para que seamos conscientes y tomemos un poco cartas en el asunto, como se suele decir. Y ahora vamos a ir ya terminando, Silvia, pero quiero saber si este tipo de pseudociencias, porque está considerada una pseudociencia de sistémica, este tipo de pseudociencias, de teorías, de prácticas, ¿crees que aterrizan a la persona en un lugar más espiritual, interiormente espiritual, no ligado a la religión, que no tiene por qué estar ligado a la religión, sino en un lugar más espiritual, de mayor conciencia? ¿Empiezas a vivir la vida desde otro lugar? Sí, si haces solo una constelación, que es desbloquear algo concreto, te puede abrir a pensar, wow, qué potente esto y que cuántas cosas que no estamos viendo realmente están pasando, ¿sí? Te cambia algo la perspectiva, ¿sí? Pero eso básicamente te ayuda a desbloquear algo concreto. Lo que sí que hace cambiar mucho es aprender a incorporar toda la mirada sistémica en tu vida. La mirada sistémica nos habla de que todo está relacionado, de que no es solo esa persona, sino que esa persona viene vinculada a un sistema, ¿sí? En una empresa, por ejemplo, el que yo rechace a alguien repercute en el resto del sistema. Entonces te empiezas a ver la vida desde otro lugar, te conecta con ver más lo positivo que lo negativo. Es un cambio, te abre a ser un poco más espiritual, a conectar más con la humildad. Y todo esto también es gracias al trabajo de las constelaciones y la sistémica. Para mí, lo más importante es, una de las cosas más importantes es esto, ¿no? De creernos que no somos tanto, que somos muy potentes, pero que a veces nos creemos bueno, que somos algo muy, muy poderoso, ¿sí? Y sí, pero desde un lugar humilde. Lo entiendo. Absolutamente. La grandeza entra en la humildad. Sí. Y la humildad es sentirnos los pequeños ante los padres, honrarlos como nuestros padres, darles su lugar y a sentir que ellos estaban antes que nosotros, porque esto muchos hijos, hay veces que a mí me pasó, yo evolucioné mucho a nivel de trabajo personal y yo veía a mi madre con sus bloqueos y la veía pequeña, la veía débil, entonces yo me ponía por encima. Y esto en la vida se traduce en arrogancia, en soberbia, en creerte más. Entonces todo este trabajo en sistémica de constelaciones lo que te hace es conectar más con lo que eres tú y con un lugar más humilde. Y me parece también importante el hecho de dejar de culpar. El dejar de culpar a tu madre por cómo te trató, de dejar de culpar o de exigir, porque muchas veces exigimos, es que me tendrías que haber dicho, es que me tendrías que haber aconsejado, es que tú me transmitiste esto. Y es como, bueno, esa persona, como todos sabemos, actuamos desde nuestro nivel de conciencia, desde lo que sabemos y tenemos, no le puedes pedir algo cuando no lo tiene. Entonces, el liberar de culpa a tus padres, a tus abuelos, a, no sé, dentro del sistema a quien creas que más ha perjudicado, te libera de mucha carga emocional a ti, pienso. Y pienso que solo a partir de, personalmente, por favor, eres tú la experta, pienso que a partir de esa liberación de culpa empieza ya el dominó a caerse y a permitirte evolucionar, crecer y hacerte tú responsable de lo tuyo. Que todos aquí tenemos lo nuestro y no somos de repente las mejores personas y también hemos hecho daño, también hemos sido culpables de muchas cosas y es cuestión de ponernos en nuestro lugar. Y ya para acabar, Silvia, ¿qué tipo de cursos ofreces para que la gente que digas, mira, si tienes este tipo de conflictos sin resolver, si tienes este tipo de dolor, si tienes este tipo de trauma, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo podrían resolverlo? O sea, ¿esta gente podría resolverlo con, por ejemplo, tus cursos? Nosotros lo que tenemos es el programa Shine, Sí. es un programa que lo que ayuda es a recolocar
¿sí? A ordenar tu vida, a ver la vida diferente, a vivir desde más paz interna, desde más calma, a entender que aquello que está pasando no es algo externo que me viene a atacar, sino que soy yo la que inconscientemente he buscado eso, y entonces preguntarme por qué. Yo estoy buscando para qué me está pasando esto en la vida. Sí, el destino es fluir con la vida. El destino del programa es el ver la vida desde todo aquello que me está pasando es por algún motivo. ¿Qué me llevo yo de esto? ¿Qué necesito vivir? ¿Y qué me está diciendo la vida? Abrirme porque la vida nos envía muchos mensajes. Y este es personas que quieran dejar enfado, que vean que haya cosas que con la pareja no acabe de funcionar, o con los hijos, o en el trabajo, o en la relación con los demás, y que quieran conectar con esto, con más paz interna, con más serenidad y con más vivir la vida desde el disfrutar y desde la calma. Yo creo que todos podemos ir a parar a tu curso, a tus cursos, porque al final, si lo que haces es un cambio de perspectiva, sobre todo, el cambiar de posición de víctima, del por qué, y lo utilizas y lo transformas en un para qué puedo hacer con esto para mejorar, al final es un cambio de visión. Todo lo que te ocurre lo puedes utilizar para mejorar, pero claro, hay que tener nociones, hay que tener ciertas herramientas, hay que saber utilizar ciertas técnicas. En este caso, pues bueno, si con vuestros talleres se puede lograr, creo que tenemos que inclinarnos un poco hacia este tipo de cosas si vemos que nosotros mismos no podemos llevarlo a cabo de manera propia. Así que, pues te doy las gracias tremenda, Silvia, por esta charla tan bonita, tan iluminadora, y pues nos vemos en otro capítulo, lo más seguro, si ya si lo quieres, y de nuevo gracias por estar hoy aquí. Un placer. Pues bueno, chicos, chicas, como sabéis, siempre os pido que os suscribáis al canal para seguir teniendo vídeos con charlas tan bonitas, tan iluminadoras, tan transformadoras como la que hemos tenido hoy. Y os doy las gracias, como siempre, por haber aguantado toda la conversación. Y nos vemos, por supuesto, en el siguiente episodio. Os envío un beso muy grande. Gracias, bye.